el gozo y la alegría que el Señor me da por ver a todos los hermanos que se están congregando en este tiempo. Pero a la vez me preocupa y me aflige mucho porque hay más gente para atender. Y creo yo que cuando alguien quiere hacer una tarea paternal, lo que debe hacer es someterse más al gobierno de Cristo para poder brindar a todos los que demandan la bendición y el crecimiento espiritual, darle a través de la palabra esa responsabilidad que tenemos nosotros pastores de apacentar a la iglesia con sabiduría. Así que les bendigo con todo mi corazón. Hemos pasado, Manuel, un año ya, ¿no?, en oración y en perseverancia, y ha comenzado el tiempo de la fructificación. Y esta responsabilidad para todos. Y si todos los hermanos que están aquí presentes, o en su mayoría, están sintiendo que es el momento y el tiempo de identificarse con esta iglesia y ser miembro de esta iglesia, hoy traigo un mensaje muy, muy importante para usted de parte del Señor. Como desde los más niños hasta al más grande, el mayor, es un mensaje que necesitamos aprenderlo. Es para consolidar nuestras vidas, confirmar nuestras vidas en aquel a quien se entregó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche quiero titular el sermón de esta manera: de errantes a peregrinos. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos errantes o somos peregrinos? En este mundo hay dos clases de personas. Siempre va a haber una dualidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis comienza y termina con una dualidad. Siempre hay dos cosas. O se es frío, o se es caliente, o soy hijo de Dios, o soy hijo del diablo. La Biblia habla claramente de esto. Y desde el Génesis empezamos viendo de que la dualidad se hace patente y visible cuando Dios le dice a Adán: de este árbol puedes comer y de este no vas a comer. Luego podemos ver que había dos altares, el altar de Abel y el altar de Caín. Podemos ver que siempre ha habido dualidad, de tal manera que Dios siempre ha pedido definición. Nunca Dios va a tolerar una mezcla. Esa mezcla que en Apocalipsis se llama tibios, Él dice, los vomitará de su boca. Hemos visto que la palabra también enseña cuando Elías le dijo al pueblo de Israel que se defina y que no estén claudicando entre dos pensamientos, que no estén brincando entre dos ideas, que se definan si era Jehová Dios o era Baal. Lo mismo un día el pueblo de Israel tuvo que decidir ante la pregunta de Poncio Pilato, si a quién querían ellos, a Jesús o a Barrabás. Y siempre va a encontrar esta dualidad en toda la Biblia. O queremos entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, o queremos transitar por la puerta amplia y el camino espacioso que lleva a la perdición. Nunca va a haber en el mundo la existencia de un ser humano que viva en el medio, que sea un tibio, que sea un gris. No hay empate en estas cosas, hermano. Y esto también, en la dualidad, necesitamos aprender de que la Biblia habla de dos clases de caminantes. ¿Cuántos se dan cuenta que la vida está pasando rápido? Hoy veníamos hablando de eso cuando veníamos para acá. Qué rápido pasa la vida. Y mucho más la vulnerabilidad de la vida, o sea que es tan frágil que uno no sabe hasta cuándo va a estar aquí. En cualquier momento uno puede pasar a la eternidad. Pero la eternidad también habla de dos eternidades: la presencia en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, o en un infierno que consumirá a todos los enemigos de Dios. Pero en este mundo, en esta vida, hay dos clases de caminantes: los caminantes que son errantes y los caminantes que son peregrinos. Y hay características que la Biblia enseña. Una definición de qué son los caminantes errantes. La definición de errante es que andan de un lugar a otro sin saber a dónde ir en realidad. Son erráticos, son vagabundos, andan deambulando y perdiendo y malgastando su vida sin haber alcanzado nada. Esos son los errantes.
Sin embargo, los peregrinos saben de dónde salen y saben a dónde tienen que llegar. Los peregrinos tienen una idea que los sostiene para alcanzar. Y en esta noche el mensaje es este: ¿cómo pasar de ser un errante a ser un peregrino? Y este mensaje es un mensaje que va a consolidar tu vida en la fe de Jesucristo y que te va a ayudar a que puedas entender que en esta vida hay momentos difíciles, hay dificultades, hay pruebas y hay cosas que probablemente te lleven a entrar en crisis tan profunda que pensás que tenés que dejarlo todo. Pero los que tenemos la idea y la visión de ser peregrinos, la Biblia nos enseña hacia dónde y cómo podemos llegar. El primer caso que encontramos de un hombre errante está en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 habla de la vida de dos hermanos. Uno, el mayor, llamado Caín, y el menor, llamado Abel. ¿Todos conocen la historia de Caín y Abel? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? De todas maneras, si alguien no la leyó, puede leerla en su casa, el capítulo 4, porque quiero ir específicamente a el juicio de la maldición que cae sobre Caín por haber matado a su hermano Abel porque tuvo celos. ¿Cuál era el celo? ¿Qué provocó el celo de Caín? Simplemente Dios había ordenado de que ambos adoraran a Jehová Dios. Y resulta ser de que Caín trajo los mejores frutos de la tierra porque él era labrador de la tierra. Y Caín trajo un cordero a quien lo sacrificó y compuso un altar de piedra, de madera y el cordero. Y dice la palabra que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda y no vio con agrado a Caín y su ofrenda. Caín, con todos los celos que tenían porque Dios había rechazado su ofrenda, tuvo la decisión de llevarlo al campo y allí matarlo. Y Dios, que lo ve todo, lo llama a Caín, y Caín, ante la admiración y la sorpresa de que Dios sabía qué había pasado, en el versículo 9, Jehová le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. Ya estaba mintiendo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Jehová le estaba diciendo: sé que has matado a tu hermano. Pero cuando llegamos nosotros al versículo 11, vamos a encontrar que dice: ahora pues, dice Jehová Dios, maldito seas tú de la tierra. La primera característica de los errantes es que son y están malditos. ¿Qué quiere decir malditos? Que todo está bajo mal. Todo está impregnado y gobernado de mal. Todo es una maldad. Dice: maldito, le dijo Jehová a Caín, serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano, dice. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y acá aparece por primera vez la palabra errante. El juicio de Caín era este: errante y extranjero serás en la tierra. Y dice el versículo 14: y he aquí, me echas hoy de la tierra, dijo Caín, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallara me matará. Acá está diciendo que por primera vez en juicio de Dios aparece la característica de los errantes. ¿Qué son estos? Un errante es una persona que a causa del pecado está en enemistad contra Dios. Cuando Dios no tiene ninguna relación con el pecado porque Él es santo, esa persona es un errante. ¿Y cuál es la característica que acá dice? El versículo 14 dice: tú me echas de tu presencia. No es que Caín se fue, sino es que Dios lo expulsó por causa de su pecado y su maldad. Pero dice Caín: tú me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. La característica de los que son errantes en este mundo es que viven escondiéndose de la presencia de Dios.
Es tal cual lo que describe el apóstol Pablo diciendo que los pecadores, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se alejan de Dios. La persona que es errante no busca a Dios, sino que todo lo contrario, se esconden de Dios, se esconden de su presencia. Aquí Caín dice, me esconderé de tu presencia. Y saben, el pecado hace que una persona se esconda de la presencia de Dios. Por eso que va a encontrar gente que no quiere congregarse, que no quiere ir a una iglesia, que no quiere tener una relación con Dios por su pecado. Ahora bien, lo que vemos nosotros es que los errantes, según la palabra de Dios, es una clara evidencia que su problema no está resuelto, que es el pecado y la separación con Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ilustrar cuál es la característica de los que son errantes. Si vamos al libro de Números, al capítulo 32, ubicamos el versículo 13. Números 32, versículo 13. Allí nos dice: Números 32, 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. El número 40 es una tipología que significa en lo cuantitativo mucho tiempo, ¿sí? Quizás no es 40 años literales para nosotros o para una persona que ha vivido en pecado y que no ha solucionado su problema, sino que dice que la ira del Señor está sobre los pecadores y andarán errantes por 40 años. Está diciendo que muchas personas van a estar en un estado bajo la ira de Dios, viviendo en maldición, no disfrutando de la bendición de Dios, escondiéndose de Dios por causa de su pecado. ¿Me van siguiendo? Ahora fíjense en lo que dice acá. Dice, andarán errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. El problema principal de los errantes es el pecado no resuelto. El pecado no resuelto. Segundo punto que podemos ver en cuanto a los errantes es, según lo que dice el Salmo 59, 15. Veamos otro texto. Salmos 59, 15. Y acá enseña otras características más que tienen los errantes. Dice así: anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Vean las características que tienen los errantes. Andan como vagabundos, hambrientos. Y está hablando acá de la parte insatisfacción del alma. Un errante no busca a Dios, sino que busca satisfacer la necesidad de su alma con cosas del mundo. Por eso ustedes van a encontrar personas que, en vez de buscar, de ir a adorar a Dios, de escuchar un mensaje, de pertenecer a la iglesia viva de Jesucristo, están buscando en dónde satisfacer su necesidad. Muchas personas están presas en los vicios, se ahogan en el alcohol, tratan de olvidarse o ser adorados por sus amistades o por sus malas juntas simplemente por querer callar la conciencia. Esas personas son errantes que, según dice la palabra, andan como vagabundos hambrientos. Y la característica principal es que son insatisfechos, no los sacia nada y por lo tanto se la pasan la vida quejándose. ¿Conocen personas que se quejan por todo? Gente que no encuentra sosiego en nada. Esas personas no tienen paz. Esas personas no tienen seguridad. Esas personas no saciaron su alma en Jesucristo. Están errantes. Y todas son características como para preguntarme, ¿soy yo un errante o soy un peregrino?
pero como estamos describiendo primero la vida y la conducta de un errante, vamos a ver quién es un peregrino. Ahora bien, encontramos otro texto en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, encontramos una característica más de los que son errantes, personas que van de aquí para allá y pierden toda su vida malgastándola. Ezequiel capítulo 34, versículo 5, dice así: y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Fíjense en que acá encontramos características más claras de los errantes. ¿Por qué usted necesita aprender a vivir en comunidad, como una iglesia? Porque una iglesia tiene la dirección del pastor de los pastores. ¿Sabe quién es el pastor de los pastores? Jesucristo, nuestro Señor. Él dijo: yo soy el buen pastor. Pero un errante es como una oveja que anda sin pastor. Por lo tanto, vive su vida como quiere vivirla, pero tienen un serio peligro. Son presas fáciles del devorador. Son como juguetes fáciles del devorador. Ustedes vieron que a veces hay esos perritos, ¿no?, que por ahí le tienen bronca a un juguete, a un trapo, no sé, y se va al fondo y lo agarra y lo zamarrea y se va. Y al rato se acuerda y vuelve otra vez y lo vuelve a agarrar y lo zamarrea, ¿no? Y uno dice: ¿pero qué le pasa a este perro? ¿No? Pareciera que se acuerda y se vuelve y lo vuelve a zamarrear. Bueno, una persona que está bajo el amparo de Cristo está bajo total seguridad. Pero el que está fuera del amparo de Cristo es presa fácil del devorador. Y cada momento, ya cuando pareciera que está teniendo tranquilidad, ya cuando pareciera que está diciendo: al fin tengo un día tranquilo, bueno, entonces prepárese porque viene lo peor. Porque no es Jesucristo el Señor de su vida. Esa persona errante no tiene paz. No está saciada en Jesucristo, solamente busca aturdirse con este mundo y cree que simplemente la alegría pasajera es todo lo que necesita. Pero saben, hermanos, puede haber personas que están aturdidas de amistades, con las mejores músicas, con los mejores divertimientos, pero llega un momento en que está sola en su casa y se siente lo peor de lo peor, porque toda persona sin Cristo no puede lograr absolutamente nada. Ahora, lo que podemos ver nosotros es que es muy peligroso, porque dice: son presas fáciles de las fieras del campo y andan dispersos. ¿Saben cuál es la idea del Espíritu Santo al reunirnos como iglesia? Juntarnos. Así como Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntarlos como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Porque ¿cómo estábamos nosotros antes? Errantes, andábamos dispersos. Así dice el Salmo 68:6. Aquellos que andan errantes, aquellos que andan como personas que no tienen dónde ir, aquellos que están sin familia, Dios los hace habitar en familia al que está desamparado. Y esta es la realidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que para eso Él envió a Jesucristo. El capítulo 9 del profeta Oseas, déjeme que se lo lea yo, el versículo 17 dice: mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron, y andarán errante entre las naciones. ¿Saben qué característica tienen los errantes? No quieren oír a Dios y andan dando vueltas por cualquier lugar y malgastando su vida. Y el último texto que quiero tocar sobre los errantes está en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, en la carta del apóstol Judas. Dice Judas, el que era hermano de Jacobo, él escribe en el versículo 13 y dice: fieras ondas del mar
que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sabe qué está diciendo? Que el fin de los errantes, el fin de aquellos que no se arrepienten, que buscan al Señor, no se tarda, es la oscuridad de la eternidad en el infierno. Hasta aquí hemos visto la primera parte, la primera clase de gente caminante en este mundo, errantes, que viven de aquí para allá y no saben a dónde ir, no encuentran su rumbo. Ahora, ¿saben? Acá veo muchos niños. ¿Saben qué hermoso es que desde niños conozcan el camino? ¿Saben qué hermoso que para los adolescentes y para los jóvenes que están aquí, desde esa edad temprana empiecen a conocer el camino de la verdad? La Biblia dice que si instruimos a nuestros hijos con la palabra del Señor, por más que fueran viejos, no se van a apartar. Y este es el motivo de por qué le estoy dando esta primera enseñanza. Los errantes andan de mal en peor y terminan en el infierno. Y nuestra responsabilidad como iglesia es aprender lo que la palabra de Dios en forma gratuita nos enseña, que está al alcance de tu comprensión, porque ha sido revelada por Dios para que puedas creerla. Y por eso es que debemos ver que la primera parte es que tú mismo digas, ¿yo soy un errante o soy un peregrino? O si yo me considero más un errante porque no sé qué hacer de mi vida, porque no empleo mi vida para el servicio de Dios, sino que estoy malgastando mi vida en cosas de este mundo, ¿cómo hago para ser un peregrino? Y vamos a ver quiénes son los peregrinos en este mundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los peregrinos saben perfectamente de dónde vienen y hacia dónde van. Los peregrinos tienen un solo camino. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, allí en Juan capítulo 14, le dijeron, muéstranos el camino para ir al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todos los que son errantes no encuentran el camino. Más bien, cualquier camino le viene bien, pero el camino es camino de muerte. Pero los que son peregrinos saben de dónde fueron sacados, saben a dónde vamos a llegar y especialmente conocen el camino. ¿Cuántos saben que hay un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Cuántos saben que Cristo vino a salvarte para llevarte a su presencia? ¿Sabía eso? Ahora, ¿cuántos saben el día y la hora que va a venir Jesús? Nadie. Ahora, ¿qué nos manda Él? A estar ¿cómo? Despiertos, preparados, porque puede ser en cualquier momento que el Señor venga a buscar a su iglesia. Por lo tanto, los peregrinos tienen una característica que los errantes no tienen. Los errantes se quejan de todo, pero los peregrinos tienen una gran esperanza. Fíjense en lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 13 dice algo precioso. Ese capítulo 11 es el capítulo de la fe. Hombres y mujeres que han marcado la historia a través de la fe están escritos aquí. Y dice el capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Sabe qué hacía referencia? Desde Abel, el primer hombre que por fe levantó el altar, y todos los que vivieron antes de la venida de Jesucristo, todos ellos esperaban un Mesías, esperaban un Salvador, vivieron como si ellos estaban realmente sabiendo que en cualquier momento llegaba su Mesías, pero dice que por la fe se sostuvieron, aunque ellos murieron sin haber visto lo prometido, porque Abraham se murió ¿cuántos años antes que venga Jesús? Y David, ¿y cuántos más se murieron antes de que Jesús naciera? Pero ¿cuál era la característica de los peregrinos? Acá la dice, fíjese, dice que ellos mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué cosa? Extranjeros
y peregrinos en la tierra. ¿Saben lo que es un peregrino? Alguien que no hace un sitio único y estable, sino que está en permanente dirección hacia el lugar deseado. ¿Sabe cuál es nuestro lugar deseado? La presencia del Señor. Nosotros tenemos una esperanza que todos los días nos alienta a levantarnos y a decir: Señor, sea hecha tu voluntad en el día de hoy, pero por mi fe en Jesucristo yo espero un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, la palabra nos enseña algo muy importante. Dice el versículo 14: por esto, hablando de los peregrinos, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Saben lo que es una patria? Un gobierno, un reino. Una patria es un lugar donde uno se identifica. Ustedes habrán visto que nosotros los argentinos somos patriotas únicamente cuando juega Argentina en el Mundial, ¿no es cierto? Ahí nos ponemos la mano en el pecho y cantamos el himno, pero si no, no. Pero fíjense ustedes que identificarnos con una patria es estar identificados con un reino, con un gobierno donde sentimos seguridad, protección, providencia. Y eso es lo que vino a ser Jesucristo. Y dice que ellos daban a entender claramente que buscan una patria. Y dice el versículo 15, porque si hubieran estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor, un lugar glorioso. ¿Y qué dice? Un lugar mejor, esto es celestial. Por lo cual, y fíjese en la reacción de Dios, Dios no se avergüenza de llamarse Dios ¿de quién? De ellos. ¿Y de quién estamos hablando? De los peregrinos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los peregrinos. Pero sí, la ira de Dios está sobre los errantes, que no buscan a Dios. Pero si usted sabe que es peregrino, usted está en este momento siendo una persona que por la fe abraza una esperanza. Y esa esperanza es que Cristo va a volver a llevarte a su gloria. Porque Él lo dijo: yo voy a volver y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero fíjense lo que dice el versículo 16. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios les ha preparado una ciudad. Ahora, los peregrinos son responsables de sus propias vidas, de mantener sus vidas en santificación. Los peregrinos son aquellos que cumplen una misión. No han sido salvos para no hacer nada, sino que los peregrinos son aquellos que saben y reconocen que el Señor te ha salvado para que les sirvas. Para que les sirvas. Para que hagas verdaderamente que tu vida tenga sentido. No es decir, bueno, voy a ver qué es lo que voy a hacer cuando sea grande. Tu vida va a tener sentido cuando en verdad te haces un siervo de Dios. Hay un texto que a mí me gusta mucho, es Romanos capítulo 6, versículo 22, y que dice cuál es el motivo de por qué fuimos salvados nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí presentes sienten que el Señor te ha salvado? ¿En verdad sabes que te ha salvado? Ahora, ¿para qué te salvó el Señor? Dice el versículo 22 de Romanos capítulo 6, mas ahora que habéis sido librados del pecado. La salvación significa que te ha librado del pecado. Dice, y hechos siervos de Dios. Nadie puede ser salvo sin haber sido librado del pecado y haber sido hechos siervo de Dios. Aquel que dice, yo soy salvo y no le sirve a Dios, se está engañando. No es salvo, se va al infierno. Pero aquel que es salvo siente libertad del pecado. Y lo principal evidencia es que ha sido hecho por Dios un siervo para su gloria. Y servir a Dios no es simplemente pararse detrás de un púlpito a predicar o hacer tareas dentro de la iglesia. Ser un siervo, una sierva de Dios, es vivir en santidad en este mundo.
es obedecer, es hacer que el nombre de Cristo sea glorificado en la escuela, en el vecindario, en el trabajo donde te mueves. Que la gente diga, algo diferente hay en vos. Tenés algo diferente, sos diferente a los demás. ¿Saben quién es glorificado? Dios. Porque fuiste hecho siervo de Dios. Y dice la parte final, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Los que han sido libres del pecado, los que han sido hechos siervos de Dios, ¿saben cuál es el fruto que se evidencia? La santificación. Yo no puedo decir, oh, yo soy un siervo de Dios y soy libre del pecado y me fumo un pucho cuando termino la reunión. O ando jugando allí al telequino buscando una quinielita a ver si me salvo. Un hijo de Dios ha sido liberado del yugo de la esclavitud de las tinieblas. Y el mundo no tiene ninguna autoridad sobre un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede caer en la tentación y a veces en pecado, pero se levanta en el nombre de Jesús y vence por la fe en Jesucristo este mundo. Pero muchas personas están engañadas porque dicen, Dios, yo soy un hijo de Dios, pero el fruto no es la santificación. El fruto de tu vida es que cada día obtienes victoria sobre la carne. Y mire lo que dice la parte final. Y como fin, o el resultado como fin, ¿cuál es? La vida eterna. Ahora, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere santificarse en la tierra. Ahora, fíjense ustedes que necesitamos entender estos principios. Cada uno de los peregrinos cumple una misión. Los peregrinos son aquellos que descansan en el Señor y son aquellos que tienen una promesa de una tierra prometida que es un cielo nuevo. Entonces aquí encontramos dos clases de personas, dos clases de caminantes en este mundo. Los peregrinos y los errantes. Ya vimos las características. Ahora, ¿cómo es posible que alguien errante se transforme en un peregrino? ¿Cómo hace que una persona que vive perdida ahora encuentre el rumbo de su vida? ¿Cómo hace que una persona que no buscaba a Dios, que aborrecía a Dios y que no quería escuchar a Dios porque se escondía, de pronto ahora quiere ser un siervo para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el motivo de la transformación? Bueno, quiero darte un ejemplo bíblico. Creo yo que es uno de los más claros ejemplos que encontramos de la conversión, de la transformación. Y esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, para que podamos ver cómo podemos cambiar de errantes a peregrinos. Lucas capítulo 8 resalta una historia verídica, real, que está documentada aquí por Lucas para nuestro testimonio. El versículo 26 de Lucas capítulo 8 habla del endemoniado de Gadareno. ¿Se acuerdan quién era esta historia? Este hombre tenía características de un errante, un hombre perdido, enemigo de Dios, y características eran muy claras. Y vamos a ver cómo puede cambiar Dios el corazón de un errante y transformarlo en un peregrino. Así es lo que Dios quiere hacer con tu vida, y así es lo que Dios está haciendo con nosotros, cambiando nuestra forma de vivir y llevándolos a una nueva vida en Cristo. Dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Esto es evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque aquí vemos de que el que llegó a un lugar opuesto es Jesucristo. Y esto lo vemos como evangelio. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros fuimos al cielo para que Él nos salve, sino que Él vino a la tierra para salvarnos. Es Él el que vino a un lugar opuesto a su naturaleza. Él, para poder salvarte, se tuvo que encarnar, hacerse hombre y participar de todos los padecimientos de un hombre, comenzando de que Él es Dios y se humilló a hacerse hombre y padeció el sufrimiento como hombre. Por eso es que este primer versículo habla del evangelio. Nosotros no fuimos a buscar a Jesús, Él vino a buscarte a ti. Y dice el versículo 27, al llegar Él a la tierra,
Al llegar Él a la tierra, cuando Cristo nació, apenas nació en este mundo, la furia de Satanás y del reino de las tinieblas se encendió de tal manera que buscaban para matarlo a Jesús. ¿Se acuerda o no se acuerda? Utilizando al rey Herodes. Apenas Jesús llegó a la tierra de los Gadara, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba como endemoniado. Apenas Jesús nació en este mundo, el reino de las tinieblas se encendió con furia. Y nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, por eso es que odiábamos a Dios, odiábamos a Jesucristo. No queríamos saber nada con Dios. Por eso es que me gozo ver tantos hermanos que apartan un sábado a la noche para escuchar un mensaje, cuando quizás otros se están preparando para vivir la última noche de su vida. Pero acá vemos nosotros de que hay un cuadro del Evangelio. Apenas Jesús llegó a la tierra de Gadara, figura de que cuando Él vino a este mundo, se levantó, vino al encuentro en un comité de bienvenida para decirle bienvenido a nuestra tierra. A Jesús nadie lo recibió con bienvenida en este mundo, sino que inmediatamente el rey Herodes, incitados por Satanás y por toda la fuerza de las tinieblas, buscaba matarlo. Y dice la palabra de Dios que vino un hombre endemoniado que desde hace mucho tiempo, ¿se acuerda que dijimos que los que estaban errantes por mucho tiempo? Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esto habla del estado y la condición del hombre sin Cristo. El pecado los avergüenza. Caminar desnudo, vivir desnudo por la calle es vergonzoso, es exhibir la vergüenza, es no tener el pudor. Y el pecado es así, el pecado desnuda ante los ojos de Dios nuestra vergüenza. Por eso es que vemos aquí en la figura de un hombre errante, estaba sin ropa, no vestía ropa. El mismo estado de Adán, que Dios tuvo que vestirlo matando un primer animal, un cordero, para cubrirlo de piel, su vergüenza y su desnudez. El pecado hizo que el hombre esté desnudo por su vergüenza. Y segundo, no moraba en casa. ¿Qué quiere decir que no moraba en casa? Era un errante, andaba por cualquier lugar. Y lo peor de todo es que identifica por qué lugar frecuentaba siempre: por un sepulcro. Y claramente cuando Jesús resucitó, los ángeles le dijeron a María: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Él no está aquí. Solamente los muertos están con los muertos. Y una persona errante solamente va a buscar estar entre los muertos en delitos y pecados. Necesitan escuchar el Evangelio que vivifica. Necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo que llama al arrepentimiento para vida eterna. Y dice el versículo 28, hablando del errante, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La presencia del Verbo, que es la palabra, que es Cristo Jesús, atormenta el alma de aquellos que están en medio de la oscuridad de las tinieblas, los que están atados por el pecado. Pero saben, hermanos, Jesús no se fue ante la negativa de este hombre. No se fue porque él no lo había aceptado. No se fue porque Él no le abrió su corazón para que venga. Aquí no vemos voluntad de este hombre decirle: venga a mi corazón. No, Él estaba rechazando. Le estaba diciendo: no te queremos aquí. Vete de aquí. ¿Qué tienes conmigo?, le decía. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la salvación no depende si tú le abres o no le abres el corazón a Cristo. La salvación es de Él. Porque Él es el que te va a abrir los ojos y del entendimiento y te va a dar vida para que entiendas que eres un pecador y necesitas arrepentirte y dejar de vivir errante en este mundo para comenzar a tener una vida de peregrino. Dice la palabra de Dios,
Versículo 29. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Esto habla de que un pecador, una persona errante que está bajo el gobierno de Satanás, no tiene control, no hay límites, no hay quien lo detenga. Hermanos, si usted es salvo, dele gracias a Dios que Él llegó a tiempo a tu vida, porque no podrías controlar la iniquidad de tu corazón. Tu pecado ha sido crucificado cuando Cristo murió en la cruz. Y si no hubiese sido así, cada día que va pasando, cada minuto y cada hora del día que va pasando, tu pecado va creciendo y se va haciendo cada vez más inicuo, que por más que ates tu vida con cadenas o con grillos, no lo vas a poder refrenar, porque el espíritu inmundo que gobierna en este siglo te hace hacer cosas cada vez peor. Así que dale gracias al Señor si tu vida está bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha refrenado la iniquidad cuando Él la quitó de ti a tu pecado y lo crucificó cuando Cristo murió. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, tus pecados han sido crucificados en Él. Por eso es que eres libre. Por eso es que puedes ser un peregrino al servicio del Señor. Y este es un cuadro del Evangelio. Y dice la palabra del Señor, versículo 30. Y aquí está la conversión. Esta es la conversión. Jesús no se fue porque el gadareno no le dio lugar, ni le dijo yo creo, Señor, sino que Jesús permaneció. Él es la palabra, Él es el verbo. Como yo te estoy predicando la palabra permanece para siempre. Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Sabe qué es lo que tendríamos que responder? ¿Y qué es lo que tienen que responder aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Jesús? Cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y él respondió, le dijo, Legión, porque muchos demonios había en él. Legión me llamo. ¿Sabe cuál es la respuesta de una persona que es errante? ¿Qué debería decir cuando el Señor te dice, ¿quién eres tú? La respuesta es, soy un pecador que merezco el infierno por haber ofendido a mi Dios. Pero ¿saben? El orgullo del hombre y ese yo y ese ego que no quiere dar brazo a torcer, dice, bueno, sí cometo algunos pecados, pero convengamos que no soy tan malo. La Biblia dice, hermanos, que no hay justo ni siquiera uno, que todos merecíamos el infierno, pero somos salvos por gracia, por misericordia del Señor. ¿Y saben cuándo una persona en verdad va a cambiar de ser errante para pasar a ser un peregrino? Cuando confiesa con su boca que es un pecador y que necesita un Salvador. Este hombre que estaba dominado por legiones de demonios, ante los pies de Jesús, en la pregunta que le dijo, ¿quién eres o cómo te llamas? Él dijo, Legión me llamo. Creo que Legión queda chico para decir lo más peor que puede decir, soy un pecador. Porque cualquier pecador te manda al infierno. Le hago una pregunta, hermano. ¿Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos. Todos en nuestra naturaleza demanda un Salvador. Necesitamos a Jesús. Necesitamos un Dios que nos salve. Y saben, hermanos, eso es cuando yo me encuentro con Él y cuando reconozco que necesito su salvación. Y por eso dice la palabra del Señor que cuando Él dijo esto, dice que los demonios le rogaban que no los mandase al abismo, y había allí un hato de cerdos paciendo en el monte y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y Jesús le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó en el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron avisos en la ciudad y por los campos.
Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. ¿Y qué pasó aquí? Hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús. ¿Qué más? Vestido y en su cabal juicio. Este hombre se convirtió. Este hombre fue transformado. Este hombre dejó de ser un errante y ahora es un peregrino. ¿Saben por qué? Porque ya no iba a andar por los sepulcros y andando de aquí para allá, sino que este mismo hombre, versículo 38, le dijo a Jesús, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor. Ya no era un errante, ahora tenía una misión, ahora tenía una esperanza, ahora sabía que su vida tenía sentido. Él había sido salvado para anunciar las virtudes de aquel que lo hizo libre de las tinieblas y lo llevó a su luz admirable. Esa es la transformación de un errante a un peregrino. Nadie puede dejar de ser errante y transformarse en peregrino sin antes tener un encuentro verdadero con Jesucristo, quien te salva y transforma tu vida. Por eso es que usted y yo, amado hermano, podemos decir de labios, yo soy hijo de Dios y espero ir al cielo cuando me muera o cuando Él venga. Pero saben, hermanos, los verdaderos peregrinos demuestran con su fruto de obediencia. Y todos nosotros tenemos que evidenciar que somos hijos de Dios. ¿Saben cuándo? Cuando anunciamos las maravillas que el Señor hizo con nosotros. Cuando puedes contar a otros que están errantes. Tú debes tener vecinos, amigos, compañeros de escuela, de trabajo, que están cada vez peor, que están errantes, lejos de Dios. Tú debes tener familiares, personas a quien amas, que sabes que sin Cristo se van al infierno. Y tu vida tiene ahora un sentido, ya no eres un errante, ya no vives sin saber para qué vives. El Señor te salvó y te dio un gran mandamiento. Quiero que vayas por todo el mundo anunciando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Dile a todo el mundo que tu vida ha sido salvada por gracia y por misericordia por nuestro Señor Jesucristo. No te detengas, no pierdas el tiempo como los errantes. No te dejes seducir por los espejitos de colores de este mundo, porque nosotros tenemos una esperanza, una gloria venidera. ¿Saben, hermanos? ¿Ha escuchado usted el rito o el mito popular de las almas errantes de los muertos? ¿Ha escuchado esto? ¿Usted sabe por qué le alumbran allí a los muertos o en la ruta ponen los nichitos que le alumbran con velas? Porque la gente dice, son almas errantes, porque no descansan en paz. Ese mito viene desde México, porque se hizo más fuerte por el día de los muertos allí. Son rituales paganos muy fuertes y diabólicos muy fuertes. Pero ¿saben, hermanos? La gente cuando habla de almas errantes, creen en fantasmas, cosas que no son ciertas. Pero ¿saben? Yo sí creo que hay almas errantes. Claro que hay almas errantes. Salga a caminar y vea gente borracha, gente drogándose, gente que está cada vez desahuciada. Esas son almas errantes. Esas son personas que no tienen paz porque no tienen la salvación de Jesucristo. Y en este mundo hay dos clases de caminantes. Están los que están perdidos, sin rumbo, no saben a dónde ir. Y estás vos, hermano. Estás vos. Él te salvó.
sabiendo tú a dónde vas a estar eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les anunciará el Evangelio de Jesucristo? ¿Quién tendrá la piedad que tuvo el Señor contigo? Ahora tú no esperes que ellos vengan, porque Jesús no esperó que el gadareno cruce a buscarlo en Galilea. Fue el Señor que cruzó a lo opuesto del lugar donde él estaba y llegó a su tierra y allí lo salvó. Tú no esperes que ellos vengan a buscarte, porque jamás vendrán a buscarte. Ellos van a los sepulcros. Ve tú a ellos y llévale la palabra de la vida eterna. Háblale de Cristo antes que sea tarde. Háblales de Cristo. Cuando le hables a una persona de Jesucristo, tu vida empieza a sentir verdadero sentido y vas en verdad a disfrutar de ser un siervo para la gloria de Dios. De errante a peregrino. De errante a peregrino. Este es el mensaje para usted, hermano. Este es el mensaje del Señor para esta noche. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es este mensaje? Porque este mensaje o te consolida y te hace fuerte y te hace fructificar, o este mensaje te hace desaparecer al poco tiempo. ¿Sabe, mis hermanos? No hay empate en el reino de Dios. No hay grises. No hay tibios. Si usted dice que es un hijo de Dios, viva para la gloria de Dios, sirviéndole a Él. Tome cada día que tenemos reunión, tome cada día de desafiarse usted a evangelizar, a hablar del Señor. Y saben, hermanos, veremos la gloria del Señor cuando Él, su nombre es glorificado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Que el Señor sea glorificado en su palabra esta noche. Este mensaje, Padre, que he compartido por obediencia a ti, y a pesar de mi imperfección y a pesar, Señor, de ser un hombre falible y pecador, me puse, Señor, y me pongo a tu disposición para aquellos que necesiten, Señor, escucharla. Pero, Señor, en este momento yo he obedecido, he dado tu palabra, pero yo no puedo hacer lo que tu Espíritu Santo hace, que es convencer. Y acá hay muchas personas, Señor, que probablemente piensan que son cristianos porque van a una iglesia o porque están en un hogar cristiano. Nadie es cristiano hasta que no tenga un encuentro con Cristo y que cambie su vida y que dejen de ser, Señor, personas que vivían sin rumbo, que empiecen a vivir, Señor, con una pasión y con un gozo indecible, con una satisfacción, con una fe tan grande como aquellos que decían: no importa que estemos en este mundo, somos extranjeros y peregrinos porque esperamos nuestra patria celestial. Señor, nosotros esperamos con nuestros ojos, nuestra mirada a los cielos, de donde vendrá Cristo Jesús, donde nuestra ciudadanía celestial va a manifestarse, Señor. Pero mientras tanto, hay tanta gente errante en este mundo. Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche inquiete el corazón de los que están presentes. Y no importa si es un niño, un adolescente, un joven, no importa la edad que tenga, Señor, pero si tu Espíritu Santo está quemando su corazón para ser un siervo consagrado para ti, yo te pido, Señor, que en esta hora tú lo hagas, porque no es para engrandecer el nombre de una iglesia, ni de un pastor, ni de un lugar. Es para tu gloria, Señor. Es para tu gloria, Señor, porque todo es de ti y para ti, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús,
Si alguien en esta noche siente la necesidad de que tú en verdad lo transformes y que ya no sean errantes, sino que en verdad sean peregrinos, con fe, con esperanza, de tal manera que quieran bautizarse si no fueron bautizados, y que deseen participar, Señor, de la mesa tuya, que es la mesa del pacto, de la comunión, y que estén siempre solícitos a hablar del Evangelio a cuantas personas se le crucen en el medio. Señor, que así sea hecha tu voluntad, porque te doy gracias, Señor, porque la vida procede de ti, Señor. Te alabo, Señor, te doy gracias y te bendigo, Señor, por aquellos que han escuchado tu mensaje. Llévalos, Señor, a intimidad contigo, para que su decisión y su corazón quebrantado solamente sea visto por ti. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.